A continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que impartirá la sesión de hoy. Su nombre es Herman Thomas Ehrenfeld. Es psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en psicología de la Universidad de Montreal, de Canadá. Es especialista en neuropsicología infantil. Le damos el paso a Herman para que inicie su presentación. Muchas gracias, Trinidad. Buenas tardes a todos. Espero que estén teniendo una buena jornada y que estén muy cómodos, ¿cierto? Para que podamos compartir este momento con esta ponencia que tengo preparada para ustedes. Espero que estén pasando bien el tema de el frío, los que estén en Chile, ¿cierto? Los que estén del otro lado del hemisferio, como en México, espero que no haya tanta calor. Así que esperemos que puedan estar bien. No sé qué pasa con mi pantalla. Déjenme ver qué ocurre aquí. Listo. Bien, bueno. Entonces, la ponencia que tengo preparada para hoy día, ¿cierto? Se titula Buenas prácticas para la interpretación de resultados de las evaluaciones de B5. Y como presentó muy bien Trinidad, yo soy docente de ADIPA, ¿cierto? He impartido el curso de B5 ya por casi 3 años. Y constantemente también me voy renovando, ¿cierto? Y mejorando mi propia técnica de cómo enseñar la administración del test. Bueno, este seminario, ¿cierto? Tiene por objetivo presentar em, cómo se ve en la actualidad, ¿cierto? El panorama con el uso de BIS 5 según lo que reporta la literatura, los artículos científicos y también poder contribuir con materiales, sugerir materiales, ¿cierto? Y recursos que puedan ser útiles para los evaluadores que quieran mejorar sus interpretaciones del test. En ese sentido, ¿cierto? Vamos a citar la obra de varios autores que está tanto en inglés como, bueno, en otros idiomas, ¿cierto? Y también en español. Sí, antes de eso me gustaría mencionar brevemente sobre qué es la inteligencia y como ustedes saben, V5 lleva por su nombre una escala de inteligencia para niños. Entonces es importante que nosotros tengamos en mente que el objetivo del instrumento es evaluar la inteligencia. Dado que hay más de 100 años de historia sobre el estudio de la inteligencia, y bueno, podríamos citar algunos años más inclusive, pero particularmente desde 1905 con la creación de el primer test de inteligencia, digámoslo así, contemporáneo con Binet y Simon, han habido muchas teorías, ¿cierto? Y muchos estudios sobre cómo explicar la inteligencia. Pero una de las teorías que ha agarrado más, digámoslo así, representatividad y mayor, digámoslo así, cobertura a lo largo de la práctica de la psicología, ¿cierto? Es la teoría Cattell-Horn-Carr. Voy a hacer un breve resumen sobre la teoría para aquellos que no la conozcan. Particularmente, esta teoría recopila los trabajos de tres autores, Cattell, Horn y Carroll, ¿cierto? Que no fueron contemporáneos en su época, pero que sí esclarecieron puntos importantes sobre el estudio de la inteligencia. La teoría consta de un modelo de inteligencia que es una jerarquía. Vale decir que la podemos analizar en tres niveles distintos y con tres niveles de especificidad. Ya, la teoría Cattell-Horn menciona que la inteligencia sería una jerarquía y dependiendo de el nivel de especificidad que nosotros queramos describir las habilidades cognitivas del evaluado, vamos a hablar de estratos. En un modo más general, ¿cierto? Hablando de la habilidad general, la inteligencia o lo que quizás podríamos llamar en la práctica el CI total, se encuentra el estrato 3, que es la habilidad general. Sí, se define en la literatura como la G minúscula en honor a Spearman, quien fue el creador de la idea del factor G, ¿cierto? Esta idea de esta constante matemática que se descubrió al momento de empezar a analizar los resultados matemáticos de los test de inteligencia. Posteriormente, un segundo nivel, digámoslo así, de habilidades amplias, más genéricas, sería el estrato número 2, donde aquí podemos observar una gran variabilidad de tareas o de procesos cognitivos mucho más discretos. Y aquí, por ejemplo, encontramos el trabajo que hizo Cattell de diferenciar la inteligencia fluida de la inteligencia cristalizada.
Las habilidades amplias en la teoría Cattell-Horn-Carroll se codifican con una G mayúscula seguido de una sigla que hace referencia a su habilidad. Por ejemplo, inteligencia fluida, cristalizada, procesamiento visual, procesamiento, la velocidad de procesamiento, perdón, etcétera, etcétera. Estas habilidades amplias son dependientes de la habilidad general, vale decir que correlacionan o están ligadas a la habilidad general de la persona, pero a su vez permiten mostrar más variabilidad. Nosotros vamos a observar puntos fuertes y débiles, ¿cierto? Un perfil cognitivo si analizamos a este nivel. Ya que si nosotros quisiéramos solamente analizar el desempeño de un evaluado solo a partir de un número, quedaríamos con una visión bastante corta y reducida. Por último, la teoría de Cattell-Horn-Carroll plantea que hay un último nivel, ¿cierto? Que es el estrato uno de las habilidades específicas, que haría referencia ya a tareas cognitivas más concretas, que se derivarían de las habilidades amplias. Y aquí me gusta siempre ejemplificar con las habilidades visoespaciales. Cuando yo digo habilidades visoespaciales, en el fondo, ¿a qué me estaré refiriendo? Si yo lo menciono como habilidades visoespaciales únicamente, voy a estar quizás hablando de un fenómeno o un constructo muy vago, muy amplio. ¿Qué significa la habilidad visoespacial? Ya sabemos que su nombre sugiere que son las habilidades ligadas con el procesamiento visual, ¿cierto? Pero, ¿qué es el procesamiento visual en términos prácticos? Para eso se necesitaba un nivel mucho más específico, donde se pudiese relatar tareas como la visualización, la memoria visual, la rotación, etcétera, etcétera. Bueno, con respecto a V5, ¿cierto? Ya los que lo conocen desde Chile, ¿cierto? Está en el formato de la versión chilena, la estandarización chilena, perdón. Sabemos que es una batería que consta de 15 subpruebas, que con todos estos materiales logra medir el CI total, ¿cierto? Compuesto de estas 7 primeras subpruebas que están aquí en turquesa. Mide también los índices principales y los índices secundarios. Cada uno de estos índices, ¿cierto? Dependiendo de el motivo de consulta y la necesidad del evaluador, vamos a determinar si son calculables o no. Particularmente, ¿cierto? Nosotros al hablar de la teoría Cattell-Horn-Carroll y de las habilidades principales, o mejor dicho, las habilidades amplias, podríamos ligarlo con el análisis de los índices principales, ya que 5 de estas habilidades podríamos relacionarlas directamente con la teoría Cattell-Horn-Carroll. Ahora, si bien es cierto, los autores de BISC y por ejemplo Pearson lo plantean mucho en sus sitios web, ¿cierto? Pearson es el que tiene la franquicia de las escalas Wechsler. Menciona que BIS5, si bien es cierto, no es una prueba que, digámoslo así, su paradigma sea la teoría Cattell-Horn-Carroll, ellos se desenmarcan de eso, no quita que puedan ser compatibles, ¿ya? BIS5 también permite analizar de manera cualitativa, ¿cierto?, algunos procesos de respuesta a través de estas puntuaciones de proceso, las cuales algunos de ustedes pueden conocer, ¿cierto? Y dependiendo del puntaje que el evaluado obtuvo en estos procesos, ¿cierto? Nosotros podemos estimar la frecuencia, ¿cierto? La rareza de este hallazgo. También, ¿cierto? Particularmente, yo lo he visto solamente en la estandarización chilena, tenemos este cuadro donde se contabilizan las observaciones de proceso con respecto a las 15 subpruebas. Bastante importante de tomar en cuenta. Bueno, ¿qué dice la literatura sobre los usos de BIS5? Particularmente, hay mucha literatura enfocada en poblaciones clínicas, vale decir, el uso de BIS5 en población dentro del espectro autista, el uso de BIS5 con población con déficit atencional, trastornos del aprendizaje, etcétera, etcétera. También existe otro tipo de debate, ¿cierto? Por ejemplo, hace poquito encontré un artículo que mencionaba la pertinencia de utilizar una evaluación remota de B5 y digámoslo así, en un ámbito más exploratorio de verificar si existen o no diferencias, se han hecho algunas investigaciones en torno a esto. También hay otra vertiente de estudios que hablan sobre las validaciones de BIS5. Por ejemplo, hace poquito vi uno que era el piloto de la validación de BIS5 en vietnamita, ¿cierto?
Y así también hay estudios de propiedades psicométricas de la muestra de Alemania, de Dinamarca, etcétera, etcétera. Algo que llama la atención y que me gustaría un poco enfocar con respecto al objetivo de la ponencia de hoy es sobre el patrón de fortalezas y debilidades, que es algo que en algunos artículos, ¿cierto?, se ha estado mencionando bastante, ¿ya? Y generalmente cuando nosotros hablamos sobre BIS 5 hablamos sobre el análisis de fortalezas y debilidades, ¿cierto? Lo que vemos en la segunda hoja, cuando ya empezamos a contrastar los puntajes obtenidos con promedios para obtener diferencias clínicamente significativas o no. Ahora, es importante considerar que, particularmente en Norteamérica, se emplea mucho este término de el patrón de fortaleza y debilidades como una metodología para poder detectar los trastornos del aprendizaje al contrastar evaluaciones intelectuales con evaluación de habilidades académicas, ¿ya? Entonces, se repitió bastante en la búsqueda que hice. em, Sobre cómo psicólogos escolares, ¿cierto? En Norteamérica particularmente emplean las evaluaciones y los instrumentos para poder determinar si las dificultades del estudiante se explicarían mejor por un tema intelectual o por un tema más de un trastorno del aprendizaje, ¿ya? Ahora, esto no es nuevo, por decirlo así. Em, y aquí, bueno, es importante mencionar que gran parte de la investigación que ha ocurrido en torno al uso de las escalas Wechsler en esta temática ha sido en respuesta a cambios en las leyes y cambios en las subvenciones del gobierno de Estados Unidos, ¿cierto?, para las necesidades educativas especiales. Es algo similar a lo que en Chile, por ejemplo, vemos con los programas de integración. Cuando salió el decreto 170 en Chile, ¿cierto? Se abrió una puerta para que los profesionales de la salud mental, ¿cierto? Pudiésemos prestar servicios, ¿cierto? En las escuelas como asistentes en la educación. Y a raíz del decreto se empezaron a generar políticas, ¿cierto? Y también diversos debates. En Estados Unidos ocurrió algo similar con su ley de IDEA, ¿cierto? Y sobre cómo se va a dar acceso a los programas que ellos cuentan para subvencionar estas dificultades. Y bueno, ellos anteriormente utilizaban modelos de discrepancia, vale decir que miraban la puntuación de inteligencia, miraban la puntuación de la escuela y se veía que eran incongruentes. Por ejemplo, un chico que con la inteligencia conservada tuviese un perfil, digámoslo así, un puntaje bajo en las pruebas de rendimiento académico, sí o sí era trastorno de aprendizaje sin dudar. Hoy en día se habla de que ya no es tan así porque no necesariamente un evaluado que tenga un trastorno del aprendizaje va a tener puntajes bajos en el rendimiento escolar y viceversa. Entonces ya no está un poco esta lógica del si A igual a B, entonces C, sino que más bien requiere de un análisis más profundo. Para los que les interese el tema, ¿cierto? Aquí les dejo algunos recursos, algunas ideas como para recién introducirlo. La verdad que yo, por no participar directamente en la rama de la psicología escolar, no estoy tan al día como en otros temas. Sí, yo he visto que esto del patrón de fortaleza y debilidades ha sido un paradigma que se ha estado instaurando como una metodología prevalente dentro de la psicología escolar. Y, por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar cómo en el BIS 5 versión canadiense en francés, ya estaban acostumbrados a utilizar este paradigma, donde se contrastaban, por ejemplo, las puntuaciones de BIS 5 con la prueba de, el VIAT es la escala Wechsler del logro académico, para determinar si es que habían estos métodos de discrepancia o no entre la puntuación. Esto es bastante interesante, pero quizás se aleja un poco de nuestra realidad por varios motivos. Uno, ¿cierto? Nosotros tenemos los instrumentos de inteligencia, ¿cierto? Validados en Chile, afortunadamente, pero nuestros instrumentos para evaluar habilidades académicas quizás son distintos y no se utilizan de la misma forma como, por ejemplo, aquí vemos que esta escala Wechsler
de logro académico que claramente sigue la misma línea del BISC, ¿cierto? Porque es una escala Wechsler y que además también es propiedad de Pearson. Ellos se pueden dar estos lujos de poder cruzar la información para hacer un análisis de discrepancias, por ejemplo. Pero ahora, lo que nos preguntáramos en Chile, ¿cómo podríamos hacer esto en el equivalente? Tendríamos que calcular las puntuaciones de BIS, contrastarlas con los evalúa, con las pruebas de lectura, con las pruebas de matemática particularmente. La verdad es que eso sería una pregunta importante que debiésemos empezar a hacer, ¿no es cierto?, sobre todo los psicólogos que trabajan en escuelas. ¿Por qué razón? Porque hoy en día ya estamos dándonos cuenta de que BIS funciona muy bien y el decreto 170 funciona muy bien para poder determinar qué evaluados tendrían discapacidad intelectual, quiénes tendrían funcionamiento intelectual limítrofe, cómo podríamos brindarles apoyo. Pero ¿qué pasa cuando los evaluados no tienen estas dificultades, pero sí presentan problemas en la escuela? Muchas veces las herramientas con las que contamos o las prácticas que nosotros tenemos con respecto a esto no son del todo adaptadas para la dinámica. Entonces, en ese sentido, quizás instaurar la conversación, ¿cierto? Y plantear la incógnita a la comunidad es importante. ¿Ya? Sería importante quizás que tanto las autoridades en materia educacional como también los investigadores en Chile o en países, ¿cierto?, de Latinoamérica, si ven que el enfoque de el patrón de fortaleza y debilidades podría ser útil para em, aclarar la presencia de trastornos de aprendizaje en la escuela, habría que hacer algunas adaptaciones. Lo que sí podemos concluir de esta pequeña revisión es que claramente los psicólogos tenemos que empezar ya a mirar más allá de las puntuaciones compuestas o digámoslo así, los números que nos da B5 y que tenemos que ya empezar a recurrir a un análisis un poco más elaborado, un poco más exhaustivo, que no sea tan superficial. Y cuando yo hablo de superficial, hablo no solamente de poder sacar las puntuaciones y decir mi evaluado sacó 6 promedio entre 70, no, entre 90 y 95, sino que sepamos leer las interacciones que ocurren entre las puntuaciones de un perfil. Y eso es un poco lo que quiero exponer ahora en estos momentos que nos queda de seminario, ¿cierto? Y además también con la propuesta del curso de especialización de B5 que estamos planteando en ADIPA. Ahora, para responder al segundo objetivo, ¿qué recursos están disponibles? Ustedes pueden navegar en Internet y encontramos muchísima información de autores que han escrito sobre V5. Si bien es cierto, V5 se valida en poblaciones distintas, por ejemplo, el V5 chileno es distinto del V5 mexicano que va a salir, ¿cierto? O, por ejemplo, el V5 español, el mismo de Estados Unidos o de Canadá son diferentes. Aún así, cierto, la prueba, el modelo y digámoslo así, la receta es la misma. Y algunas diferencias hay entre unas y otras, pero sigue respondiendo al mismo paradigma. Entonces, por ejemplo, tenemos obras muy importantes como la de Lawrence Base, que es el manual de BIS5 de uso clínico e interpretación. Está ya la segunda edición de 2019, que es un muy buen recurso para aquellos que les interese. También este otro libro es muy interesante de la doctora Don Flanagan, quien particularmente yo sigo también su trabajo. Ella en 2017 escribió este libro, ¿cierto? Lo dirigió junto a Vicente Alfonso de la serie Essentials. Hay muchos libros de esta serie que hablan sobre variados temas. Hay un Essential para Vice, NEPSI, evaluación entre baterías, etcétera, etcétera. Otro autor importante siempre ha sido Alan Kaufman, que también escribió un libro sobre EV5, que también es muy recomendable. También yo aquí puse parte del manual técnico interpretativo del V5 en francés, particularmente porque yo he recurrido un poco a este para incluirlo en mis cursos. He hecho algunas traducciones para que la gente lo pueda tener en español, claramente, pero al ser una publicación oficial de Pearson que está disponible, también podemos podemos hacer uso de ella. Además, otro recurso importante que realmente lo acabo de descubrir hace muy pocos días
es esta página que se llama Comprehensive Assessment for Intervention, o sea, sería en español la intervención, o sea, evaluación comprensiva enfocada a la intervención, que dirige, ¿cierto?, la misma doctora Flanagan y que tiene varios recursos, inclusive videos y podcasts, donde uno podría quizás escuchar parte de los planteamientos de los autores. Me gusta siempre esta psicóloga, es bastante innovadora en sus propuestas, la verdad que es muy, muy buena. Bueno, en español, ¿cierto? También tenemos algunos libros, ¿cierto? Está, por ejemplo, esta pequeña publicación de Juan Antonio Amador Campos que habló sobre la escala Beckler para niños quinta edición, ¿cierto? La española. También este libro que es muy citado de Jerome Slater, La evaluación infantil, y el manual técnico interpretativo de el B5 en español. Me gustaría, particularmente en nuestro contexto chileno, destacar este recurso que es una guía que se publicó, que publicó CEDETI en conjunto con la Universidad de la Frontera, que es para la interpretación de B5. La verdad que esto fue publicado en febrero y es algo gratuito que está disponible aquí, ustedes pueden verlo en el sitio web. Y la verdad que está el trabajo de cuatro psicólogas que, expertas en su área, ¿cierto?, contribuyeron un manual para poder profundizar la interpretación de BIS 5. Entonces no podía no mencionarlo, ya que también es de nuestro contexto nacional, ¿sí? Y bueno, ¿cómo podemos interpretar los resultados de BIS 5? Aquí, antes de quizás mencionar cómo se haría por niveles o por índice, etcétera, etcétera, me gustaría mencionar dos tipos de interpretaciones que yo, a medida que he ido recopilando conocimientos sobre BIS 5 y sobre los otros cursos que doy en ADIPA, em, cómo en el fondo podemos sacar provecho de las puntuaciones de las pruebas psicológicas en general. Y aquí nosotros podríamos mencionar dos tipos de interpretaciones, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Tenemos una interpretación que es normativa, digámoslo así, más estadística, y otra que yo llamo, ¿cierto?, de discrepancias de perfil, particularmente citando cómo el manual de ABAS 2 explica cómo interpretar los resultados, por ejemplo, de la evaluación de la conducta adaptativa. Pero ciñéndonos en inteligencia, ¿cierto? Una evaluación normativa correspondería a la evaluación del puntaje que obtuvo mi evaluado con su grupo de referencia, que en el caso, al utilizar los baremos, son niños de su edad, ¿ya? ¿Qué significa esta comparación normativa? Es establecer en cierta forma em, a cuánto equivale el puntaje que mi evaluado obtuvo comparándolo con la muestra chilena o con la muestra normativa, ¿ya? Y esta descripción esta interpretación normativa es netamente una descripción de los resultados. Más allá de eso, no se observa mucha información. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de analizar discrepancias del perfil, nosotros vamos a evaluar cómo se comportaron, por decirlo así, las puntuaciones dentro del mismo perfil del evaluado, ¿ya? Esto es distinto a compararlo con respecto a la gran normativa o gran muestra de estudiantes chilenos, sino que ya es contrastarlo con su propio desempeño, ¿ya? Esta parte del análisis de las discrepancias de perfil es relevante ya que muchas veces es aquí donde se encuentra toda la riqueza del análisis que podemos obtener y que muchas veces nosotros pasamos por alto, ¿ya? En el mismo manual que publicó CDT hace poquito, ellos hablan sobre la aproximación intersujeto o intrasujeto, algo que es bastante quizás conocido de la lógica anterior y por ejemplo Kaufman hacía esos análisis en el BISC. A mí particularmente me gusta mencionarlo más desde esta forma, la evaluación normativa o de discrepancias del perfil, ¿ya? Y bueno, cuando nosotros establecemos que hay una diferencia clínicamente significativa o una diferencia importante de analizar. Para poder responder esa pregunta, me gustaría dar un ejemplo con algo que últimamente quizás mucha gente se ha visto relacionada, que es con la lluvia y, digámoslo así, con con los avisos de lluvia.
Por ejemplo, cuando nosotros vemos la aplicación del clima, ¿cierto? En nuestro teléfono o en el computador, muchas veces vamos a ver que están estos símbolos, ¿cierto? Aquí hay unas nubes, ¿cierto? Unas nubes con lluvia y aquí tenemos algunos números. No les voy a enseñar cómo interpretar el porcentaje, sino que más bien quiero que piensen en la cantidad. Por ejemplo, en la interpretación de este hoy, ¿cierto? 15 de julio, esto es de la ciudad de Quebec, ¿sí? Em, Se menciona de que la lluvia es de 0,5 milímetros, mientras que se dice que para mañana ya la lluvia va a ser de 25 milímetros. Uno podrá decir que claramente 0,5 milímetros, la verdad que es nada de lluvia en comparación a lo que va a ser el día de mañana, que se pronostica que va a ser una tormenta en vez de una lluvia débil. ¿Cómo puedo vincular esto con la diferencia estadística o clínicamente significativa? En ambos casos, ¿cierto? Aquí vemos que se cataloga como lluvia un fenómeno que perceptivamente lo podemos sentir muy distinto. Una lluvia de 0,5 milímetros puede ser simplemente una garuga, una sensación de agua, mientras que una lluvia de 25 milímetros claramente va a pedir que me abrigue, que tenga que usar chaqueta, etcétera, etcétera. En el V5, ¿cierto? Cuando nosotros analizamos fortalezas y debilidades, tenemos que hacer un proceso de dos pasos. Primero, determinar si hay o no diferencias estadísticamente significativas, vale decir si va a llover o no va a llover. Y la segunda es determinar la relevancia o la implicancia clínica, que será qué tan grande o qué tan intensa va a ser esa lluvia. Porque recordemos que una lluvia de 0,5 milímetros pues, posiblemente no me va a afectar mi día, mientras que una de 25 sí va a haber inundaciones, precisamente quizás no voy a poder utilizar ropa ligera, etcétera, etcétera. Aquí lo mismo hacemos con la comparación de las diferencias estadísticas y clínicamente significativas, ¿ya? Y para nosotros establecer que hay una diferencia es clínicamente significativa, tiene que existir una tasa base que sea em, poco frecuente o inusual, ¿ya? Y para nosotros poder hacer todo ese proceso, ¿cierto? En los manuales, en los correctores automatizados se menciona claramente cómo hacer el proceso. Y aquí en la tasa base, nosotros vamos a poder determinar qué tan poco frecuente e inusual es la diferencia que nosotros observamos y que por ende vamos a tener que poner relevancia clínica. La tasa base para poder decidir si una comparación es clínicamente significativa o no, va a tener que ser definida, ¿cierto?, de acuerdo a un número. Y aquí, por ejemplo, el mismo Sattler menciona que lo que se llama inusual muchas veces responde a una arbitrariedad, ¿cierto?, a una convención entre personas. Algunas personas consideran que una tasa base de 15 hacia abajo es 15 o 20 es rara. Otros consideran que solamente desde 5 a 10% de la población es raro. Tasa base hace referencia a un porcentaje, es una unidad de prevalencia que trata de explicar en qué porcentaje de la población se observa la enfermedad o se observa el hallazgo que se encuentra. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay muchos autores que plantean, por ejemplo, Sattler piensa que la tasa base significativa tiene que ser de 15 para abajo, mientras que a Flanagan y Alonso, en su publicación que yo les mencioné, ellos consideran que una tasa significativa tiene que ser de 10 hacia abajo, ¿ya? Con respecto a la tasa base y qué número de corte, ¿cierto? Nosotros debiésemos quizá elegir para considerar diferencias significativas. Hay que considerar que entre más baja es la tasa base, más exigente va a ser mi análisis y por ende va a ser más difícil detectar posiblemente hallazgos clínicamente significativos. Cuando yo comparo una tasa base de menor o igual a 15, yo estoy diciendo que el fenómeno que se observa en uno de cada 8 niños, ¿cierto?, va a ser clínicamente significativo, mientras que con la tasa base de 10, yo digo que el fenómeno observado en uno de cada 10.
A veces uno podría decir, bueno, 8 o 10 no es tanta la diferencia, pero cuando, por ejemplo, en aspectos clínicos tenemos que tomar decisiones y tenemos que decidir si se va o no considerar como fortaleza la presencia de tal indicador, a veces eso puede cambiar el juego, por decirlo así, cambiar la historia. Aún lo más importante, ¿cierto? Sadler menciona que él cree que la tasa base tiene que ser de 15 para abajo, pero me gusta un poco lo que él dice. Finalmente dice, todas las diferencias estadísticamente significativas son importantes de analizar. Entonces, enfrascarnos entre si es 10 o 15%, la verdad es que puede uno, cada cual, tomar decisiones o elegir a partir de lo que considera más correcto, pero no hay que perder el foco de que es igual de importante analizar cada una de estas. Ahora, para analizar el V5, hay algunos autores, por ejemplo, McCloskey, plantea de que debiésemos mirar las pruebas, ¿cierto? O la prueba, ¿cierto? Por niveles de especificidad. Por ejemplo, el análisis global del desempeño, que lo podríamos corroborar con el CI total, o como podemos ver, de acuerdo a los índices secundarios de BI5, el índice no verbal o el de habilidad general. Después va a analizar a nivel de subíndices, ¿cierto? Comprensión verbal, visoespacial, etcétera, etcétera. Analizar subpruebas, ítems o constructos cognitivos implicados. Algo importante, ¿cierto?, es que hay que tomar en cuenta cuando analizamos de manera global, es que tenemos que observar las discrepancias del perfil y observar la interacción entre los índices para saber si es que hay una, digámoslo así, una, un elemento que quizás esté enmascarando información relevante que tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, fijémonos en un caso, aquí les tengo el caso Elian, ¿cierto? Tiene una chica de 7 años. Ella tuvo esta puntuación en el B5 y fijémonos que a nivel general uno podría decir, bueno, tiene excelentes puntuaciones, ¿cierto? Casi dos desviaciones sobre el promedio. Solamente esta destaca que es un poco bajo lo esperado, ¿cierto? También aquí memoria de trabajo. Pero fíjense la comparación entre pares, los índices secundarios. Podemos observar que el índice de habilidad general con el CI total tienen una diferencia significativa, que aquí habría que entrar a analizar por qué existiría. Cuando nosotros tratamos de dar la interpretación de este índice, este trata de comparar el efecto del procesamiento de la información en la habilidad general del evaluado. Y en este caso, estaría sugiriendo que las habilidades de procesamiento de la información contribuirían de manera positiva a la medición de inteligencia. Vale decir que el índice de habilidad general, que está bajo el nivel, bajo el CI total, estaría sugiriendo que tendría más problemas en la resolución de tareas de problemas cognitivos que más del procesamiento de información. Aún así, cierto, nosotros simplemente al mirar las descripciones no obtenemos mucha información sola, sino que más bien debiésemos también acostumbrarnos a observar las fortalezas y debilidades. Por ejemplo, aquí podemos ver que en el caso de Elian tenemos debilidades y fortalezas muy, muy marcadas, que sería importante de esclarecer por qué están o por qué existen. ¿Cómo es posible, cierto? O cómo podríamos explicar más bien una debilidad en razonamiento fluido y memoria de trabajo, y cómo esto quizás podría afectar en el desempeño de Elian en la escuela. Si nosotros nos miráramos solamente a este nivel, no habríamos podido observar esas diferencias. Y si no hubiésemos podido observar esas diferencias, no podríamos eh, generar hipótesis o, digámoslo así, analizar el caso en mayor profundidad. Por ende, es importante poder analizar las fortalezas y debilidades o las comparaciones entre pares, como por ejemplo, aquí podemos ver que tenemos varias que son muy significativas. ¿Sí? Em, Ahora, fíjense que para analizar los índices principales no basta solamente mirar las puntuaciones o hacerlo de manera normativa, sino que también necesitamos analizar de manera de discrepancia, ¿cierto? Lo que quizás llamarían los que escribieron el manual NSDT los intrasujetos.
Igual es bueno, ¿cierto?, para poder analizar los índices principales, ¿cierto?, basarnos en cuáles son los constructos que miden estos índices. Y aquí yo les puedo corroborar un poco la información que propone la teoría Cattell-Horn-Carroll para estos estudios, ¿cierto? Por ejemplo, comprensión, conocimiento, se enmarcaría lo que es el índice de comprensión verbal, el procesamiento visual, lo que evalúa el índice visoespacial, razonamiento fluido, lo que evalúa el índice de razonamiento fluido, incluyendo una parte de aritmética, el índice de memoria de trabajo con la capacidad de memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento con el índice de velocidad de procesamiento. También, por ejemplo, en el mismo el recurso que publicaron en CDT, ¿cierto? Las autoras hablan también de cómo nosotros podemos beneficiarnos de la comparación entre pares, particularmente observando su comportamiento. Por ejemplo, en este caso, fíjense que el evaluado tuvo una comparación ICB-IBE de manera que comprensión verbal está por debajo de visoespacial y esta es significativa. Entonces, si nosotros vamos a la tabla aquí, vamos a ver qué ocurre en este caso, que visoespacial está sobre comprensión verbal. Y nosotros podríamos concluir que el evaluado posiblemente presenta una mejor habilidad para usar información visual, mejor habilidad de organización visoespacial que comprensión verbal o habilidades visoperceptivas superiores a almacenamiento verbal. Todas estas descripciones nos pueden ayudar a describir o a explicar cómo funciona, por decirlo así, la cognición de nuestro evaluado, algo que es muy, muy importante, ¿ya? También existe el análisis a nivel de subprueba, que si nosotros podemos hilar más fino, nosotros podemos utilizar la comparación de subpruebas, ¿cierto? Que está en el análisis de los índices principales y secundarios, para ver si existen diferencias en las pruebas que componen un índice. Por ejemplo, analogías vocabulario componen el índice de comprensión verbal, construcción con Q, rompecabezas visuales, visoespacial, matrices de razonamiento y balanza, razonamiento fluido, retención de dígitos, retención de imágenes, memoria de trabajo, claves y búsqueda de símbolos, velocidad de procesamiento, balance y aritmética, índice de razonamiento cuantitativo, retención de dígitos, secuenciación de letras, números, índice de memoria de trabajo auditivo. Entonces, fíjense que analizando también las diferencias que pueden haber entre las dos pruebas, yo puedo establecer si las dos subpruebas que miden el constructo se comportan de manera armónica o disarmónica, ¿ya? Aquí en ese sentido, esto también nos puede aportar información relevante. Por ejemplo, y aquí alguien preguntaba que si estas descripciones están en el manual. No, la verdad que no están en el manual, e información extra. Como yo les mencionaba, Pearson, en sus manuales ellos enseñan a administrar las pruebas y tratan de explicar a grandes rasgos qué es lo que pretenden medir, pero no se casan, por decirlo así, con algún paradigma extra. Para eso hay que citar a los autores que estudian en más profundidad las pruebas, ¿ya? En ese sentido, ¿cierto? Fijémonos en este caso, matrices de razonamiento y balanzas mirando estas información que yo les comparto, que se basa en la teoría Cattell-Horn-Carroll. Ustedes pueden determinar cuáles son, por ejemplo, los componentes que componen las subpruebas de B5 y cómo, por ejemplo, estas podrían verse influidas o no a partir de las puntuaciones. En este caso, que vemos que matrices de razonamiento y balanzas se encuentra con una diferencia significativa en favor de balanzas. La prueba de balanzas forma parte del razonamiento fluido, pero evalúa más el razonamiento deductivo y el razonamiento cuantitativo, mientras que matrices de razonamiento es más razonamiento inductivo. Entonces, si yo tengo que el razonamiento inductivo está por debajo del razonamiento deductivo cuantitativo, esto también me puede servir para describir cómo funciona el perfil cognitivo de mi evaluado, ¿sí? En ese sentido, es muy útil. También, cierto, en el recurso que yo les mencioné que publicaban en CDT, también hacen referencia de cómo las diferencias entre las subpruebas también pueden arrojarnos información
necesaria para poder interpretar nuestros perfiles. ¿Ya? Em, También, ¿cierto? No quisiera dejar pasar la oportunidad, ¿cierto? Ya les mencioné que toda esta ponencia se da en el contexto de que estamos lanzando este nuevo curso de especialización de BI5 a partir del análisis de casos clínicos. Me gustaría poder responder a estos dos niveles que me faltaron de mencionar aquí, que está aquí, disculpen. El nivel de ítem o nivel de constructo cognitivo implicado, mostrándoles, ¿cierto? Uno de los casos que nosotros vamos a mostrar en este curso. Sí, y por ejemplo, si ustedes miran, les voy a presentar el caso de Alexia. Em, sí, gracias a quien compartió el recurso de CDT, y sí, está publicado, es gratuito. Ahí Karina lo compartió, muchas gracias. Fíjense, em, cuando nosotros tenemos que analizar las puntuaciones de BISC o quizás el desempeño del evaluado en las pruebas, también podemos beneficiarnos sobre el análisis de los momentos en que responde la prueba, por decirlo así, la respuesta de los ítems, o quizás también cómo fue su conducta observada durante el ejercicio de la prueba. Por ejemplo, en este caso, fíjense aquí, Alexia, cuando se dio cuenta de que en el ítem 10 de construcción con cubos aumentaba más el tiempo, ella se puso nerviosa. Yo tomé esa nota, ¿cierto? Como una anotación al costado, ¿cierto? Para poder cuantificar, ¿cierto? Y esto también podríamos interpretarlo posiblemente de que el factor tiempo o quizás la actividad en ejercicios de tarea con presión de tiempo, ¿cierto? A lo mejor ella se siente más eh, agobiada. Y eso también es información que nosotros quizás no estamos considerando del todo cuando respondemos. Por ejemplo, en la prueba de analogía, fíjense, las respuestas que ella dio son respuestas de mayor calidad, pero muy breves. Esto también, si lo analizamos de manera cualitativa con respecto a lo que mide el índice de comprensión verbal, posiblemente podríamos decir que Alexia tiende a responder más, de forma más precisa, pero con un discurso mucho más acotado. Que a veces ocurre lo contrario, que chicos que tienen un discurso mucho más abundante, finalmente su contenido es más pobre. Y así sucesivamente podemos ir analizando algunos ítems o algunas em, características, por decirlo así, del perfil. En este caso, ¿cierto? Si ustedes logran entender quizás un poco mi letra, se repite un poco lo mismo en vocabulario, respuestas más escuetas, más breves, em, que reflejan quizás, en este caso, porque yo creo que su índice de comprensión verbal está un poco más descendido, un desempeño en habilidades verbales por debajo de tareas de visoespacial o de razonamiento fluido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí podemos observar eh, quizás de manera cualitativa cómo es que ella también se comporta durante las pruebas, lo cual también tiene que ser un objeto de análisis en los protocolos, más que simplemente mirar los resultados del perfil, ¿sí? Eso. Esa era la ponencia que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Y antes de dar el espacio a las preguntas, me gustaría contestar lo que preguntó Valentina. Dice, una consulta para pacientes de 7 u 8 años se aplica el BIS completo, si no es así, ¿qué ocurre con ese puntaje que es súper bajo? Bueno, los evaluados, ¿cierto? Generalmente, nosotros vamos a aplicar la cantidad de pruebas que necesitemos para calcular los índices que nos hagan falta. Ya sin importar de la edad del evaluado, esa decisión tenemos que tomarla antes de hacer la evaluación en sí mismo. Ahora, los niños más chiquititos generalmente tienen más problemas para concentrarse o aguantan menos horas de estar sentados que los adolescentes o los escolares. Ahí en ese sentido uno va a tener que jugar,
y equilibrar entre el tiempo que tengo disponible, la concentración que tiene el evaluado, ¿cierto? Y qué tan fatigado no esté en el proceso para determinar si uno lo aplica completo o no, ¿sí? Eso. Muchísimas gracias por su ponencia súper clara, súper precisa. Y vamos entonces, preguntas. Vamos con las manitos arriba. En la casilla de reacciones pueden encontrar esa manito. No sé si tenemos dudas en el chat, tal vez. Muchos agradecimientos en el chat. Sí, creo que Inti, ahí tiene una mano, sí. sí, vamos con Inti entonces. Inti, ¿Aló? ¿Se me escucha? sí, Yo tenía una pregunta sobre lo que hablaba al inicio de la clase. Si es que podría volver a explicar brevemente, por favor, la teoría de Cartel-Horn y Garon, que no la entendí muy bien. Ya, voy a mostrarlo. La verdad es que hizo una explicación así muy, muy escueta y quizá me faltó mucho más por mencionar. Pero básicamente cuando ellos hablan de que la inteligencia es una jerarquía, es que no podemos reducir simplemente a que alguien tiene o no tiene inteligencia, que la inteligencia es o no es. Ya, digámoslo así, ellos tratan de con esto explicar de manera epistemológica y ontológica, ¿cierto? La naturaleza de la inteligencia como tal. Esto es algo que depende mucho de la filosofía de la ciencia, ¿cierto? Cómo uno define su objeto de estudio, pero particularmente, y tratando de que usted lo aplique a la práctica, cuando hablamos de estos tres niveles, ¿cierto? Estamos hablando de con qué profundidad yo voy a analizar o referirme a la inteligencia, ¿ya? Por ejemplo, si yo hablo de modo general, yo estaré hablando de un nivel de estrato 3, ¿cierto? Y yo voy a estar hablando necesariamente sobre el CI, si alguien es o no es inteligente, si alguien está o no en el promedio en la inteligencia general. Distinto es que yo hable de, por ejemplo, eh, las habilidades más específicas que están ligadas a un perfil. Por ejemplo, si yo tengo dos personas con un CI de 100, pero una es arquitecta y la otra es, por ejemplo, abogado, posiblemente el arquitecto va a tener algunas habilidades más desarrolladas y va a puntuar mejor que las otras que tiene el abogado. ¿Por qué? Por un tema de habilidad, ¿cierto? Competencia, vocación, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ahí es que el CI se nos queda corto para decir ¿a quién le iría mejor en este tipo de tarea? ¿A un abogado, a un arquitecto? La verdad es que con el CI no lo vamos a poder saber, sino que con habilidades que son más separadas de lo que es el CI total y que nos permiten medir tareas en concreto. ¿Ya? La teoría Cater-Hall-Carroll es muy amplia y se plantea de que por lo menos hay 17 de estas habilidades amplias. Son muy, muy variadas, pero es un punto, es algo bueno porque, entre comillas, estamos tratando de hacer el genoma humano, pero a través de la cognición. ¿Cuáles son en total todas las tareas o habilidades cognitivas que tiene el ser humano? Y eso pretende un poco hacer esta teoría, como tratar de mapear y esclarecer qué habilidades hay y en qué grados de profundidad, por decirlo así. ¿Ya? En ese sentido, no sé si hay queda clara su pregunta. Sí, muchas gracias. Ya, perfecto. seguimos entonces con Bicep. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. Súper. Yo creo que esta pregunta se escapa un poco del alcance del seminario, pero me gustaría saber o orientarme un poco sobre cómo poder usar los resultados de la prueba para orientar intervenciones. O sea, ¿de qué me sirven en la práctica los resultados? ¿Cómo los trabajo con las personas a las quienes le aplico la prueba? Sí. Mire, ahí algo importante, y por ejemplo, la misma doctora Don Flanagan publica eh, sugerencias, ¿cierto?, sobre qué cosas trabajar a medida que un índice esté más bajo o esté más alto.
que es importante plantear, porque también está esta nueva corriente que ella plantea, ¿cierto?, de que la evaluación en profundidad para la intervención, es que nosotros no solamente vamos a enfocarnos en los índices que son más bajos o que están más descendidos, sino que también tenemos que ver qué índice podría estar influyendo en una problemática o en un motivo de consulta en particular. Por ejemplo, si yo tengo un evaluado de 9 años que todavía que le cuesta aprender a leer, por ejemplo, y yo evalúo que EBI 5 tiene todas las áreas descendidas, pero particularmente veo que la memoria de trabajo está muy baja, posiblemente yo en vez de tratar de hacer de todo un poquito a todos lados, a lo mejor si yo trabajo la memoria de trabajo, para la redundancia, yo voy a favorecer su proceso lector y eso va a impactar también directamente el índice de comprensión verbal. Y al introducir ese pequeño cambio, ¿cierto? Posiblemente van a ocurrir otros más que no vamos a poder controlar, pero que en definitiva van a ser efecto de la intervención que nosotros hicimos. Entonces ahí en ese sentido uno tiene que planear bien qué es lo que va a intervenir. Y en este libro, en el de Lawrence Bayes, está en inglés sí, pero igual se aplica en este, en el rojo. El autor habla sobre qué tipo de intervenciones se pueden hacer dependiendo de los índices. Y también en este manual hay otro capítulo que habla sobre posibles intervenciones que usted podría sugerir a partir de índices descendidos. Pero ahora, ¿qué pasa? Igual es importante que usted escoja también por dónde partir, ya por un poco por lo que yo le decía al principio. En un caso donde el niño todavía no aprende a leer y a lo mejor la memoria de trabajo le va a ayudar a adquirir la lectoescritura, eso va a ser más importante que trabajar comprensión verbal si es que si no ha adquirido la lectura. Ya, no sé si aquí respondo su pregunta. ¿Bíceps? Sí, sí, muchas gracias. Genial. Eh, Perfecto. Vamos con Danixa. Buenas noches. ¿Sí? Buenas ¿Se escucha noches. bien? Sí. Sí. Ya, mi pregunta es como algo más específico en tema de aplicación. En el caso, por ejemplo, de la prueba de matrices de razonamiento, ¿qué pasa cuando se sospecha que el evaluado está respondiendo al azar? ¿Es como válido el puntaje o deja de ser válido? Buena pregunta. Nosotros lamentablemente no podemos controlar si el evaluado está respondiendo por azar, por achunte, como diríamos buen chileno, o porque está empleando su habilidad. En ese sentido, ahí nuestro poder de discriminación no da para tanto. ¿Qué le recomiendo yo? Si usted considera que eso está pasando, aun cuando no tenga cómo demostrarlo, analice el resultado de matrices de razonamiento con balanza para saber si hay una correlación entre las puntuaciones o no, y si efectivamente ocurre que matrices de razonamiento está muy bajo o es muy diferente de balanzas, a lo mejor ahí sí usted podría considerar que a lo mejor la prueba no se ejecutó bien o no estaba midiendo bien lo que pretendía medir. Y él la podría, ¿cómo se llama? Invalidar. Pero ¿qué ocurre? Ahí lamentablemente nosotros no tenemos cómo controlar que el evaluado se esfuerce por hacer la prueba o que en realidad esté respondiendo al achunte. Lo que nosotros podemos hacer quizá es tratar de verificar si él está cansado, si él está desmotivado para poder responder, trabajar un poco la alianza, ¿cierto? El compromiso, ¿cierto? Y ver si a lo mejor sí trata de demostrar su verdadera habilidad. Pero si usted tiene la sospecha de que eso ocurre, hay que escucharla, porque efectivamente el evaluador ve in situ cosas que a lo mejor uno como teórico no ve. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? Estaba hablando, pero estaba silenciada. Ya. Sí, estoy checando las del chat. Hay una que está relacionada con una de las preguntas anteriores,
que se refiere a las diferencias entre el BISC 5 y la versión anterior. Oh, eso es tremendo. Bueno, fíjense que nosotros pasamos del BIS 3 al BIS 5 por un tema de que nuestra validación del BIS se acabó a los 10 años y nos tocaba validar directamente el 5, nos saltamos el 4. Entonces, la verdad es que hay diferencias muy, muy notorias. Lo que yo podría decir en breves palabras es que la estructura del CI y del cálculo de los índices principales cambió completamente. Ahora el CI se calcula con menos pruebas, lo que sí es más exigente para el evaluador porque hay menos opciones de reemplazo para las pruebas. Y también los índices principales, las pruebas que los componen también han cambiado. Por ejemplo, analogías y vocabulario en el B5 son las dos pruebas que componen comprensión verbal. Antes estaba incluido información o comprensión. Esas pruebas se quitaron porque se ha visto de que no evaluaban tanto la habilidad eh, como la definía el constructo. También una de las grandes diferencias entre BIS 3 y BIS 5 es que BIS 3 tenía cuatro índices principales, ahora BIS 5 tiene cinco. Y ahí el cambio de modelo pentafactorial es lo más, digámoslo así, lo más novedoso. El índice de organización perceptual se pasó a dividir en dos, a formar el índice visoespacial y de razonamiento fluido. Dos índices que son de información visual, pero que trabajan tareas distintas, habilidades distintas. Bueno, además también B5 tiene muchísima otra profundidad, ¿cierto? Y a los que les estén interesados, ¿cierto? Mientras hagan el sorteo, yo voy a ir respondiendo algunas preguntas por el chat, pero además del curso de especialización, ADIPA da la certificación nivel intermedio, perdón, nivel básico, intermedio y avanzado, que es un curso previo a este nuevo curso de especialización que estamos planteando. Entonces ahí si le interesaría aprender más y quiere tomar clase, yo también doy ese curso, va a estar disponible también. Genial. Relacionado con eso, Karina Bustos Gajardo nos pregunta a través del chat. Hola, ¿podría comentar a grandes rasgos el formato del curso que se dictará? ¿Será solo estudio de casos o también habrá un ámbito teórico? Sí, bueno, la metodología de estudio de casos, ¿cierto? La verdad es que, digámoslo así, es bastante in situ, ¿cierto? Ad hoc al caso que voy a evaluar, ¿cierto? El curso cuenta con 12 casos que están divididos en cuatro categorías. Se las voy a leer porque no las tengo en la mente. Tengo casos de escolares que están en proceso de lectoescritura de 6 a 9 años, escolares de segundo ciclo de 10 a 13 años y adolescentes de media, ¿ya? En Pro- particular son profe, entre 3 o 4 casos por grupo y además de analizar los perfiles, ¿cierto? Y los resultados, cómo se retrató en los informes, vamos a analizar aspectos ligados a los diagnósticos que se encontraron. Hay casos de alta capacidad, hay casos donde quizás la evaluación con el V5 no era tan importante de hacer, pero igual se sugirió hacer. Vamos a reflexionar de por qué sí, por qué no se tendría que hacer en esos casos, etcétera, etcétera. Está muy enfocado en la revisión de casos, ¿cierto? Y a partir de los diagnósticos de los casos, yo pretendo hacer un pequeño bloque, digámoslo así, teórico, pero va a ser como 30 minutos. Después va a ser solamente análisis de casos. buenísima. ¿Algo más que decir sobre el curso que se va a dictar ya pronto? Yo puedo decir que es un curso inédito, es un curso bastante robusto, son 12 casos, que son casos reales que yo evalué, que les cambié el nombre, ¿cierto? Para no identificar a los evaluados, ¿cierto? Pero que no solamente se aplicó el BISC, son evaluaciones neuropsicológicas, entonces tengo parte del puzzle armado, además de solamente la prueba de inteligencia, así que va a ser bastante enriquecedor. Muchísimas gracias. Ya con eso, habiendo respondido las preguntas que teníamos ya como el cálculo para hoy, podemos dar por finalizado este seminario. Ha sido un honor, hay muchos agradecimientos en el chat y los esperamos en un próximo seminario.